Bienvenidos una vez más a su programa El Quehacer Universitario. Estamos muy contentos de llevarles a ustedes este tercer episodio de la temporada 14. Quédense porque estos 30 minutos apenas están comenzando y tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Mi nombre es Carlos Hernández. Jennifer Miranda. Y esto es Sensor UABC, temporada 14. Que nos estén viendo desde su televisión o bien desde alguna plataforma en streaming. Esto se debe a que las grandes tecnologías han avanzado drásticamente con el paso de los años. Es por eso que Sensor y el área de producción audiovisual se han esforzado por llevarles a ustedes contenido de calidad gracias a estas nuevas tecnologías. ¿No es así, Jenny? Así es, Carlos. Tanto Sensor como la universidad se enfocan en sacar este provecho a los avances tecnológicos. Por ello los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, todas nuestras plataformas de Sensor UABC. Así que, ¿por qué no? Que nos acompañen a ver los reportajes de nuestros capsulistas. Claro que sí, Jenny, estoy muy ansioso por verlos. Recuerden que esto es Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a todos, esto es Actívate. Hoy hablaremos sobre la tecnología y la salud. No se despeguen de su pantalla, ¡comenzamos! Con la llegada de nuevas tecnologías y la evolución de estas, se vuelve cada vez más indispensable saber trabajar con ellas. Sin embargo, al aumentar su uso, incrementan los daños que nos pueden causar si no les damos un uso adecuado. ¿Sabías que al sentarnos frente a un monitor, adoptamos una postura que con el tiempo puede llegar a lastimarnos? Tener el hábito de mantenerte sentado horas se ha mostrado que hace lento el metabolismo, que afecta la habilidad de tu cuerpo de regular el azúcar en la sangre, la presión sanguínea y descomponer grasa corporal. Asimismo, estar frente a una pantalla la mayoría del día es dañino para la vista y puede resultar en daños permanentes. Problemas de audición. El uso de auriculares puede producir daño auditivo al utilizarlos de manera constante y a un alto volumen. Sobrepeso y obesidad. Evitan la actividad física, lo que pudiera provocar un aumento de peso y un estilo de vida sedentario. A su vez, se alteran los hábitos de alimentación. Disminución en las horas de sueño. El uso de dispositivos electrónicos justo antes de dormir dificulta la conciliación del sueño. Alteraciones del estado de ánimo. Al no dormir lo suficiente, pudiera causar desánimo, estrés, ansiedad y depresión. Puede surgir ansiedad o impaciencia cuando la conexión es lenta, por no encontrar a algún amigo conectado, o irritabilidad cuando los padres lo interrumpen. Falta de concentración. Repercute en el ámbito escolar y en su ejecución académica, ya que se reducen las horas de estudio, además lo aleja del mundo real. Pero no te alarmes, recuerda que todo en la vida es mejor con moderación. Mi nombre es Limairi Casas y esto fue Actívate. Las tecnologías no solo nos ayudan a estar comunicados, sino también a mejorar nuestra salud. Pero es más importante si practicas algún deporte o llevas una vida completamente activa.
Fíjate que eso es muy cierto, Jenny. A propósito, en mi teléfono yo cuento con varias aplicaciones que me miden los pasos, la frecuencia cardíaca y mi buena alimentación. Es por eso que las tecnologías no solo nos sirven como un medio de entretenimiento, sino también como una herramienta para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que, ¿por qué no vamos a ver a nuestros compañeros de la sección de visita que nos van a brindar toda la información de todo el equipo que tienen en los diversos talleres de las facultades aquí en la Universidad Autónoma de Baja California? ¿Qué te parece si vamos a verlos, Jenny? Esto es Sensor UABC. Audio Jungle. UABC. El día de hoy vamos a realizar un pequeño recorrido por nuestra Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para ver sus diferentes talleres. ¿No es así, Alejandra? Exactamente. De hecho, en unos momentos más haremos unas encuestas a algunos de nuestros compañeros de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales para ver con qué recursos cuentan dentro de sus talleres. Así que no te lo pierdas. Acompáñanos. En esta ocasión acudimos a los diferentes talleres que hay en la facultad, como el taller de televisión, el taller de radio y el taller de fotografía. Audio Jungle. Audio Jungle. Max Arce, Luis Alejandro, del Quintero, Fabián Castillo, Raúl Vega, Alberto López de Copicio, Alvarado. Sí, he utilizado pues casi todos los talleres, excepto uno. Sí, con el taller se refiere creo que al laboratorio, ¿puede ser? Con el laboratorio, de hecho me perdí en una clase allí. Más que nada hemos estado en los talleres de introducción como para lo del sorteo y lo del seguro. No sé si cuenta como taller, pero el laboratorio de computación lo he usado, lo usamos mucho. Sí, he utilizado el de redacción de minificciones, creo. Redacción de minificciones, sí. Así es. Se puede decir la biblioteca. Solo he utilizado la sala de cómputo. La biblioteca, la sala de cómputo y la sala David Piñera y Jorge Matade. Creo que todavía les falta un poco de mayores herramientas debido a que como somos muchos alumnos, no todos pueden hacer las actividades al mismo tiempo por falta de ellas. Me parecen bastante bien, sobre todo sobre limpieza y orden, son bastante buenos. Muy bien, son muy amplias, siempre están limpias y siempre hay gente cuidando, como pues no se mira que esté descuidada la facultad. Es muy bueno, tiene buen equipo, está rápido y me gusta. Me parecen bastante óptimos, están bastante bien elaborados, sobre todo para el área de redacción de textos, porque son ambientes amplios, las salas de lectura como la de David Piñera y la Jorge Matade se prestan mucho para ello. Muy bien, es muy adecuado para poder estudiar y es como que tiene todo el material que necesitamos y sirve de gran apoyo y es una gran ayuda. Considero que están muy adecuadas, las computadoras están modificadas para que se puedan reiniciar, creo, y te permiten imprimir mientras tú llevas las hojas blancas. Me agradó la de la sala porque es amplia, la biblioteca porque tiene mucho material, pero la de la sala de cómputo se me hace que es muy pequeña y no tiene suficientes computadoras. Cuando recién entré sí era como algo nuevo para mí, pero poco a poco les fui agarrando el ritmo, el modo de utilizarlos y se podría decir que ya los domino. Muy bien, me siento muy satisfecho con la experiencia. Hasta ahorita bien, en todas siempre te hacen sentir muy bienvenido y en todas siempre te están invitando mucho para que participes y es muy insistente, lo cual está curada. Muy buena, como digo, los equipos están rápidos y están actualizados en software. Bastante agradable, el personal que los lleva a cabo es bastante capacitado. Muy bien, porque es algo nuevo en cuanto a de pasar de un grado a otro, es pues sorprendente todo lo que puedes encontrar ahí. Me hace un favor porque generalmente es aquí donde imprimo. No hubo problemas con ninguna de las dos, ni de las tres. Bueno, amigos de Sensor UABC, lamentablemente su sección favorita, Banco de Ideas, ha llegado a su final. Y recuerden, yo soy Alejandra Naka Y yo, Ortiz. y esto es Sensor UABC, temporada 14.
Sin duda, las diversas facultades de la Universidad Autónoma de Baja California brindan a sus alumnos nuevas tecnologías para que puedan desarrollarse plenamente, académicamente y personalmente. Y esto lo podemos ver precisamente mediante todos los procesos administrativos que lleva a cabo nuestra universidad. Sí, así es, Carlos. De hecho, la próxima cápsula que vamos a ver a continuación se llama Ruta UABC. Nos estarán hablando todo sobre el proceso de selección de materias, la típica subasta. La verdad, yo he visto un cambio súper significativo en lo que es el avance tecnológico de la selección, de materias, sobre la subasta, etcétera. Y la verdad, ahora es todo por medio de computadoras. La verdad, me sorprende, pero es un proceso muchísimo más fácil. Es un proceso fácil, como lo comentas, Jenny, y a lo largo de los años, UABC se ha ido adaptando precisamente a los cambios de las tecnologías. Ahora precisamente el proceso de selección es mediante computadora y asimismo nosotros podemos consultar nuestras calificaciones, nuestro estatus de servicio social y, muy importante, toda aquella información de becas. Si a alguien le interesa puede checarla mediante la página uabc.edu.mx. Pero ¿qué te parece si seguimos con más aquí en este su programa del quehacer universitario? Solo aquí en Sensor UABC. Cierto fértil soy, hijo de madre. ¿Qué tan grande es el impacto de la tecnología en la educación? Y gracias a la tecnología, ¿cómo es el proceso de subasta de materias aquí en UABC? ¿Cómo fue la evolución de las subastas aquí en UABC? Mi nombre es Héctor. Y yo soy Char. Y esto es Ruta UABC, la cápsula que sigue el día a día de los cimarrones. Chavos y chavas, la tecnología es una parte muy importante que nos ha contribuido en nuestra vida diaria, ya que nos ha facilitado la realización de tareas y actividades dentro y fuera de la escuela. La subasta de materias en UABC es un proceso realizado gracias a la tecnología que trata de reinscribirse de manera digital a la nube. De acuerdo con la calificación obtenida durante todo el semestre, que es de 20,000 puntos como máximo, competimos contra nuestros compañeros para pertenecer a materias y horarios que nosotros deseemos, creando así los verdaderos juegos del hambre. Pero, ¿cómo fue el proceso evolutivo de la subasta de materias gracias a los avances tecnológicos? Para ello, consultaremos a un conocedor del tema. Mi nombre es Julián Beltrán Pérez, estoy a cargo de la coordinación de tronco común de pedagogía. Tengo 14 años trabajando en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. El proceso de reinscripción de los alumnos tiene varias etapas para que lo pueda llevar con éxito. Primero tiene que acudir a la tutoría para que su tutor le asigne el horario y las materias que va a llevar el semestre próximo al que está cursando actualmente. En el proceso de tutorías que se da al final del semestre que se está cursando, el tutor le va a asignar su nuevo horario, sus nuevas materias, tanto optativas como obligatorias, y en caso de que el alumno desee llevar optativas en otro programa educativo, ya sea interno a su facultad o externo, es decir, en otra unidad académica, pues hay que entregar un formato para que su tutor le asigne esa materia dentro de su carga correspondiente. Después el alumno, una vez establecidas las fechas de reinscripción, entra a la página de reinscripciones, en donde va a encontrar todos los grupos, las materias, y ahí él va a seleccionar su horario, el mismo que le asignaron desde tutorías. Posteriormente, pues entrar a la pagos UABC para cerrar el trámite con el pago de la colegiatura. Es muy importante que el alumno esté pendiente de las fechas de cada proceso, sobre todo iniciar con las tutorías, porque ahí es donde el alumno junto con su tutor van a establecer la carga académica correspondiente, y ahí se revisan las horas de servicio social, los créditos acumulados por el estudiante durante el presente semestre, así como los créditos requeridos, los cuales el mismo estudiante los puede consultar en su Cardex, en su historial académico, desde la página de reinscripciones, y el mismo estudiante pues puede decidir si quiere adelantar créditos en otros programas, pero siempre hay que consultar, hay que llevar su proceso de tutorías para que pueda tener una subasta pues con éxito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Luis Carlos López Ulloa y
soy tutor de alumnos en la carrera de Historia. En cuanto a la subasta de materias, bueno, fundamentalmente lo que consiste es en promover una competencia entre los estudiantes. Esto significa que si tú tienes un promedio muy alto de 9, 9.5, 9.8, a la hora de entrar a la subasta de materias, tú tienes una mayor posibilidad de escoger las materias, los profesores y los horarios que a ti más te convengan. Si tu promedio, es decir, tu historial académico es muy bajo, entonces, bueno, menores son las posibilidades de que tú puedas escoger el horario de tu preferencia con el maestro que a ti mejor te convenga en el horario que a ti más te guste. Entonces, repito, la subasta de materias consiste fundamentalmente en promover una competencia a partir del incentivo de seleccionar el horario, materia, profesor que a ti más te convenga. Bueno, la subasta de materias tiene relativamente pocos años. Se implementó sobre todo a partir de que se flexibilizaron los planes de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, bueno, la UABC te da la posibilidad de que si tú eres un alumno de historia y hay una materia en filosofía o en comunicación que te interese, bueno, ya no hay ningún impedimento para que tú puedas seleccionar una materia en un programa distinto a tu programa de origen. Mi nombre es Leonel, voy en 7º semestre de la carrera de asesoría psicopedagógica. Y en general creo que mi experiencia con la subasta ha sido satisfactoria. He agarrado más que nada por paquete, entonces nunca he tenido problema en este aspecto. Y así, Cimarron Babies, nos hemos dado cuenta que la tecnología es algo muy importante en nuestra vida cotidiana, ya que nos ayuda a realizar trabajos y tareas en ámbitos escolares o laborales. No importa, siempre la tecnología nos está apoyando en todos los ámbitos. Claro que sí, nos ofrece puntos negativos y positivos, pero al final es un progreso fundamental para nosotros como humanos. Para no perderte más de la vida de los universitarios aquí en la escuela, síguenos en Ruta UABC, la cápsula que sigue día a día de los cimarrones. En UABC Campus Tijuana vemos cómo las distintas facultades implementan estas nuevas tecnologías para todos sus estudiantes. Esto ha provocado un crecimiento notable dentro de la Universidad Autónoma de Baja California, que actualmente ya se encuentra dentro de las mejores universidades de México y de América Latina. Y esto ha provocado que las grandes herramientas que actualmente contamos en la universidad creen en los alumnos diferentes habilidades y grandes valores que se desarrollan mediante estas grandes tecnologías, lo que provoca que tengan una vida universitaria totalmente plena y exitosa. Así es, Carlos, ¿cómo no sentirse orgulloso de ser completamente cimarrón? Por ello, en la sección de Banco de Ideas nos estarán hablando todo sobre las tecnologías de las distintas facultades, ya sea de la Facultad de Humanidades, ya sea la Facultad de Economía, por ejemplo, los talleres de radio, televisión, etc. Es muy importante lo que comentas, Jenny, ya que las tecnologías de la información y de la comunicación se encuentran presentes en la vida universitaria de cualquier alumno. Y asimismo, las nuevas tecnologías han abarcado el campo laboral también, ya que ¿cuándo ibas a ver tú que un odontólogo iba a contar con tantas máquinas y utilizarlas dentro de su mismo empleo? O un arquitecto que actualmente hace los planos de manera digital cuando anteriormente los hacían a mano. Asimismo, sus diseños tridimensionales que les han ayudado gracias a estas nuevas tecnologías que actualmente se vienen implementando dentro de esta sociedad. Así que, ¿qué te parece si vamos a ver este gran contenido de Sensor UABC por medio de nuestros capsulistas de Banco de Ideas? Un contenido totalmente exclusivo y de calidad para ustedes. ¿No es así, Jenny? Así es, Carlos, pero sobre todo que no olviden sintonizarnos en Síntesis TV los domingos a la 1:30 p.m. y su repetición, y síganos en nuestras redes sociales como Sensor UABC, sobre todo en nuestra plataforma de YouTube. Así es, continuamos con más aquí en Sensor UABC, temporada 14. Bienvenidos a la cápsula de esta semana en nuestra sección Lo que debes de saber. En esta cápsula les mostraremos la función de la base de datos de la biblioteca y los diferentes trámites que nos facilita el portal de alumnos de la UABC. Como muchos saben, nuestro campus cuenta con una biblioteca tan grande como el catálogo que contiene, teniendo todo tipo de libros, fuentes de información, una hemeroteca y bastante literatura para que los alumnos pasen el rato. La Biblioteca Digital de la UABC es un espacio electrónico que le permite a los estudiantes tener acceso más sencillo a los miles de libros, artículos, revistas y hasta videos documentales en formato digital sobre todo tipo de temas en distintos idiomas y una amplia variedad de autores para que los alumnos como nosotros cuenten con diversas opciones para realizar investigaciones, proyectos, tesis y hasta ocio.
La base de datos del sistema bibliotecario lo conforman 34 elementos internacionales de gran prestigio, como lo son la Universidad de Oxford, Cambridge, The Royal Society y la INEGI, los cuales aseguran la validez de las publicaciones científicas y académicas por parte de fuentes serias y confiables. El portal de alumnos es también un medio de gran utilidad para todos los estudiantes de UABC. En este se pueden realizar trámites de manera gratuita como la impresión de constancias de todo tipo, revisión del calendario semestral y la revisión de solicitud de las distintas becas que ofrece UABC aquí mismo. El portal de alumnos solo es accesible para estudiantes de algún campus de UABC, ya sea de Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana. Se debe de contar con una cuenta de correo UABC para poder acceder y así brindarte el apoyo requerido. Esperamos que la información de hoy les haya sido de ayuda y más que nada que hagan uso de ella. También esperamos que la hayan disfrutado. Esto fue Lo que debes de saber. El día de hoy, en Banco de Ideas, nos dimos a la tarea de salir a preguntar a la comunidad estudiantil qué tan frecuentemente leen las noticias y a través de qué medios las consultan. Escuchemos sus respuestas. No leo. Sí. Más o menos, no muy seguido. Sí, poquito. Sí. Pues las leo todos los días porque tenemos un profesor de Relaciones Públicas que nos hace leer notas todas las mañanas. Una vez a la semana. Pues normalmente las que me aparecen en Facebook las veo. Todos los días. Un poco, un poco. ¿De YouTube? Por internet. Televisión. Por medio de internet, por la televisión. Internet. Una comprada hace años, como 10 años. El último que compré fue como hace 2 años para enterarme si había quedado en la universidad porque tenían que publicar los nombres. Cuando me dejaron una tarea para buscar una noticia. Pues mi papá lo compra seguido, lo compra todos los días, entonces lo doy una ojeada. Ayer. Ya más de un mes. Sí, porque ya todo es en internet. Sí, porque ahora normalmente los periódicos ya están por Facebook, que ahí es donde aparecen. Sí. ¿Tomás? Sí, porque creo que las redes sociales ahorita, bueno, no solo las redes sociales, sino también otras páginas de internet son las que la información nos la traen más rápidamente. Yo digo que sí, porque pues tienen que saber todo lo que pasa en el mundo. Sí, porque pues hoy día con día todos entran por las redes sociales y es más fácil y es importante que ellos sepan todo lo que pasa a su alrededor. No. Yo digo que sí es importante porque nos informa. Claro que sí, por supuesto. Sí. Esto fue todo, cimarrones. Esperamos les hayan parecido interesantes las respuestas de los estudiantes y les invitamos a que hagan de la comunidad universitaria una sociedad informada y activa. Hola amigos, soy Manuel
Manuel Félix y les doy la bienvenida a esta nueva sección de Sensor UABC. Esta sección se llama Radar y vamos a estar hablándote de muchos temas muy interesantes, sobre todo que tengan que ver con el arte y la cultura. Hoy te vamos a hablar sobre un grupo llamado Códigos Creativos que hacen grandes obras maestras con la tecnología. Vamos a verlo. Ojalá pudiera viajar a la luna. Es el deseo que esta mujer pide frente a un micrófono e inmediatamente aparece reflejado un mundo de mariposas como por arte de magia. Pero no es magia, sino tecnología pura. Y así lo explican sus creadores. Algo que sucede y que no entiende cómo sucede, entonces de ahí viene la magia. Lo que no se logra ver son los miles de códigos y números que transforman las palabras. Esta es una de las obras escogidas por Google para ser presentadas en Londres como el mejor arte digital del mundo. Este también es el arte del siglo XXI. No solo se pinta, también se programa en un ordenador, capaces de programar a esos robots cuando las personas se aburren o que esta pantalla juegue con nuestra mirada. De la ingeniería para intentar ir más allá y llevar a cabo las cosas locas que se te pueden ocurrir. Chema es uno de los mejores artistas digitales españoles. Él convirtió estos códigos en un programa que transforma cualquier imagen de Google en un cuadro de Van Gogh. Este arte se programa para que las personas interactúen. En algunos casos, como este grafitero que se quedó cuadrapléjico, que gracias al arte digital puede volver a expresarse en las calles. El arte digital engloba una serie de disciplinas creativas en las que se utilizan tecnologías digitales en el proceso de producción o en su exhibición. Las computadoras forman parte de la industria visual desde las últimas décadas del siglo XX. El aumento de su capacidad para generar, reproducir y difundir imágenes ha llevado a una extensión de su uso en el cine, la televisión y la publicidad, y posteriormente en la industria de los videojuegos, que no deja de mejorar la calidad visual de sus productos. Diseñadores gráficos y arquitectos utilizan cada vez más las computadoras en su trabajo y los soportes digitales como el CD-ROOM y el DVD y la misma Internet difunden las colecciones de museos y la obra de artistas de todos los estilos y épocas. La informática y los nuevos medios de producción, tratamiento y distribución digitales constituyen a un campo fértil para el desarrollo de la expresión artística. Amigos, hemos llegado al final de Radar. No se despeguen de su pantalla y sigan disfrutando del contenido que Sensor UABC 14ª temporada tiene para ustedes. A lo largo de este episodio, hemos descubierto que las nuevas tecnologías son un eslabón esencial dentro de nuestra formación académica, ya que no solo nos permiten realizar tareas, elaborar trámites, sino que también nos permite generar nuevos conocimientos. ¿No es así, Jenny? Así es, Carlos. La verdad, Sensor UABC trae para ustedes contenido completamente actualizado mediante estos avances tecnológicos. En verdad, las cápsulas se me hicieron buenísimas, ya que en esta vida está llena de tecnología, nos pasamos en el teléfono, en las computadoras, en verdad estamos inmersos en ella. ¿Tú qué piensas, Carlos? Tienes toda la razón, Jenny. Yo digo que la tecnología hoy en día se encuentra en nuestra vida cotidiana y eso nuestros capsulistas pudieron enmarcarlo perfectamente dentro de sus secciones, ya que nos trajeron a nosotros contenido de calidad, exclusivo y sobre todo creativo, que es lo que caracteriza a este programa Sensor UABC. Y yo quiero que ustedes nos sigan a través de nuestras redes sociales, como lo es nuestra página de Facebook, donde ustedes pueden interactuar precisamente con nosotros a través de comentarios, publicaciones y reacciones a todo el contenido de Sensor. Asimismo, nuestro canal de YouTube, donde ustedes pueden ponerse al corriente de todos los episodios que se hayan perdido en algún momento si no pudieron verlo. Asimismo, nuestra cuenta de Instagram, donde ustedes pueden verificar todo lo que acontece a través del quehacer universitario aquí en la Universidad Autónoma de Baja California. Pero sí, claro que sí, pero sobre todo no nos pierdan de vista los domingos a la 1:30 de la tarde y en su repetición los miércoles a las 2 de la tarde en su canal Síntesis TV. En verdad fue un gusto estar con ustedes un capítulo más. Esta temporada va iniciando, pero tenemos contenido completamente divertido y sobre todo entretenido para ustedes. Así es, Jenny. Mi nombre es Carlos Hernández y la verdad que fue un gusto estar con ustedes nuevamente en este episodio 3 de la temporada 14 de Sensor. Quédense porque esta temporada apenas está comenzando y precisamente les llevaremos a ustedes contenido totalmente creativo. Esto fue Sensor UABC, temporada 14.